Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y a estas horas ya es tiempo para nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Pues muy buenas noches, ¿Qué Carlas. tal estás? Pues he estado toda la semana con gripe. Creo que no soy la primera, ni la última, ni la única. Te quedan rastros, ¿eh? Fíjate, un poquito. Los percibo ahí. Sí, Suerte sí. que estás en la distancia. Estoy en la distancia y vengo muy bien acompañada porque digo, si me da un ataque de tos... Cuidado, porque eso Sí, ya sabes que se propaga, se va propagando, ¿eh? Ya, pero ya no soy contagiosa, ya no estoy tóxica. Bien, ya. entonces bien. Oye, qué bien lo enlazas todo, ¿eh? Que sí. Dice, ya no soy tóxica. Efectivamente. Y justamente hablamos de eso esta noche. Por cierto, si te parece, y por el asunto que vamos a abordar esta noche, quiero dedicarle los próximos minutos a Esther. No voy a dar más detalles. Es una despierta que este fin de semana me contaba en un correo electrónico que lo está pasando muy mal con su hijo de 20 años, con quien convive, pero no se hablan. No hay comunicación entre ellos. Ya. Así que le mando un beso muy fuerte a Esther, que lo está pasando muy mal. Y es increíble que ella te haya escrito este fin de semana o esta casualidades de la vida, sí, y de repente venimos hoy a hablar precisamente de este tema, de la familia como nido en el que se aprenden muchas cosas de las buenas de la vida y también puede ser un nido de víboras. Y vengo acompañada de Laura Rojas Marcos, que es una persona a la que admiro mucho, la considero una gran amiga y es una persona que ha escrito un libro precisamente que se titula La familia, de las relaciones tóxicas a las relaciones sanas. Buenas noches, Laura. Hola, muy buenas noches, bienvenida, Laura. Carles, qué placer estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, sobre todo gracias. para hablar de un tema tan fascinante que de alguna manera nos afecta a todos. Es cierto, aunque no solo vamos a hablar de la relación entre padres e hijos, ¿eh? En el seno de la familia hay otro mucho tipo de relación. Claro. Pues absolutamente. Es el lugar en el que nos es común a todos los seres humanos, porque todos hemos nacido al menos de una madre, y esa madre pues vivía o sola o acompañada o tenía a su vez otros padres que la trajeron al mundo y a lo mejor tiene hermanos o tiene primos. En fin, el tema de la familia yo creo que cualquiera podría escribir su propia biografía. Y qué frecuente es, Laura Rojas Marcos, que la biografía familiar es diferente o puede ser diferente en función del miembro de la familia que la esté contando. Bueno, ¿es cierto? Claro, por supuesto. Al fin y al cabo estamos hablando de percepciones, de experiencias, sobre todo subjetivas, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo la posición que tenemos, nuestra forma de ser, pues va a afectar también a esa visión que tenemos no solamente de los miembros familiares, de las personas más cercanas, como de la posición que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y que nos damos en ese lugar. En el tiempo de investigación que tú te hayas tomado para desarrollar este tema, la familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas, has podido descubrir varias cosas. Por ejemplo, que es la primera escuela de amor que tenemos y también la primera escuela de desamor que tenemos. La primera escuela de proyección, motivación, entusiasmo, autoestima o todo lo contrario. ¿De qué dependen todas estas? ¿Se tienen que dar estos polos tan opuestos siempre ambos o a lo mejor no? Bueno, creo que al fin y al cabo en ese primer escenario, ¿no?, de nuestra vida, que es precisamente esa familia, sea grande o pequeña, sea la familia nuclear como la extensa, ¿no? No hay que olvidar que las familias son personas que están en nuestra vida que no hemos elegido, ¿no? No hemos elegido. Y bueno, quizás elegimos a los amigos, elegimos a la pareja, pero a la familia no las elegimos. Entonces, ahí, quieras o no, en las relaciones y en las dinámicas, ¿no?, interrelacionales, nos vamos a encontrar en muchas situaciones, algunas de conflicto, unas de malestar y otras maravillosas de generosidad, solidaridad y acompañamiento, ¿no? Uno de los pilares tan fundamentales, como
bien sabes, es la comunicación. Luego, evidentemente, está el factor de la química, si hay afinidad, y qué decir también de las normas, de las reglas que al fin y al cabo pues quizás pues implementan, ¿no?, los cuidadores, y desde luego cómo se transmiten, ¿no?, esas expectativas también. Y bueno, y qué decir además de la personalidad, la forma de ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una combinación de todos estos factores pues van a influenciar en nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás, de lo que podemos hacer, cuáles son nuestras habilidades y cómo queremos conseguir nuestros objetivos, ¿no? Si nuestros familiares confían en nosotros y resaltan nuestras virtudes y fortalezas, pues eso nos va a ayudar a poder desarrollar una buena autoestima, ¿no? Y también una confianza. Si estamos en un entorno tóxico donde nos insultan, donde hay mucho miedo, agresividad o mensajes contradictorios, pues evidentemente va a crear lo contrario. Aunque sí es verdad, Laura, que la familia perfecta no existe. Por supuesto, porque al fin y al cabo está compuesta por seres humanos, y como seres humanos que somos imperfectos, somos totalmente imperfectos, pero tenemos dos caras. Tenemos una cara generosa, de compasión, de acompañamiento, de amor, pero también tenemos aspectos que no son quizás tan positivos, ¿no? Cuando nos enfadamos o nos decepcionamos, nos ponemos tristes. No hay que negar las emociones negativas, ¿no? Y bueno, y es importante resaltar lo positivo, pero bueno, todo en su medida. ¿Con eso quieres decir también que todos podemos llegar a ser tóxicos casi sin quererlo? Por supuesto. Perdona, Alejandra. No, nada. Te he interrumpido. Pues sí, lo cierto es que como somos seres imperfectos, pues todos podemos ser tóxicos, ¿no? Podemos tener un día malo, estamos de mal humor, estamos tristes o estresados y preocupados, y eso lo vamos a transmitir. Sin embargo, hay que diferenciar entre tener un mal día o tener un momento, una etapa tóxica, ¿no?, donde podamos, ¿no?, pues no aportar lo mejor a los demás, a ser una persona con unas características, ¿no?, quizás más perversas, personas envidiosas, narcisistas. A menudo pues suelen ser tóxicos en su esencia, ¿no?, en su día a día. Quería preguntarte, antes de que lo hiciera Carlas, llevado por la ambición del saber, que tan característica. Y no por la ambición de pisarte, ni mucho menos. No, del saber. Pero como trabajamos en la distancia, a veces es complicado. No, que me gusta que lo hagas. Bueno, me gustaría preguntarte, Laura, antes has comentado que la familia es el primer lugar o la primera escuela de comunicación que tenemos. De hecho, vamos, en el mismo instante de nuestro matrimonio, de nuestro nacimiento, ya con nuestra propia madre. Y sin embargo, es en la familia donde se nos castiga con el silencio. Tomando el hilo de lo que ha dicho Carlas antes en relación a este email que ha recibido, sí, o correo que ha recibido de esta despierta. El silencio, ¿cómo lo utilizamos en casa? Y ahora no te hablo, quédate ahí sin hablar, al rincón sin hablar, no te retira la palabra. ¿Cuánto de eso como chantaje emocional hay y se produce en casa, que luego, por supuesto, se extrapola a la vida exterior? Eso es el desprecio más absoluto, Pues sí, es un desprecio, es una expresión, desde luego, de sentimientos negativos, ¿no?, donde hay un castigo, donde, como dices, Alejandra, hay chantaje emocional, y a veces es un silencio que yo diría que tiene muchísimo ruido, que hace mucho ruido. Y sobre todo hay desprecio, ¿no? Desprecio, te anulo, uno puede entrar en una lucha de poderes y con esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es cierto que a veces es mejor optar por el silencio antes de decir alguna barbaridad, ¿no?, de ser demasiado impulsivo, pero como dinámica de vida, en el día a día, como en el caso de esta mujer, ¿no?, de esta mamá despierta, ¿no?, pues evidentemente produce mucho sufrimiento tanto a ella como a su hijo, ¿no?, porque es un estar sin estar, es un verse
y decir mucho y a ver quién gana. Es un verse defendiéndose el uno del otro y una lucha de poder. Según habría que averiguar las causas, pero es evidente que es un foco de sufrimiento para ambas partes. Claro, me gustaría ir a eso justamente, porque entiendo que lo mejor de todo es identificar esa relación tóxica lo antes posible, para que no se cronifique y para que no sea demasiado tarde, ¿no? Pues claro, el identificar nos ayuda también a posicionarnos y a saber dónde estamos, qué sentimos y el por qué, ¿no? Y sobre todo a poner un remedio, ¿no? ¿Qué actitud quiero tener frente a este momento de conflicto o a estos sentimientos de enfado o de furia, ¿no? Y así a la vez hacernos responsables, ¿no? De nuestra decisión, ¿no? Porque si no, entramos en un victimismo que no nos ayuda. Por lo tanto, el tener una actitud proactiva, ¿no? El intentar resolver de una manera constructiva sin atacar en situaciones de conflicto familiar o no familiar, siempre va a ayudar. Sí, y sin embargo, voy a utilizar un término acuñado o no sé si inventado por la propia Laura Rojas Marcos, que es los sincericidas. Háblanos de los sincericidas. Bueno, tengo que decir que es un término que no existe en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, pero es un término que creo que en sí mismo dice muchísimas cosas. ¿Quiénes son personas sincericidas? Pues son aquellas personas que hablan, que dicen absolutamente todo lo que piensan, lo que sienten, sin filtro, sin tener consideración con los sentimientos del otro, sin ni siquiera haber sido preguntado, ¿no? Y claro, es como en nombre de la sinceridad te voy a decir porque me tienes que escuchar, ¿no? Y con este tipo de personas que desde mi punto de vista son muy tóxicas hay que tener cuidado, ¿no? Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado porque hacen muchísimo daño. Claro, verdades como puños, se pueden decir verdades, sí, pero que sin que sean como puños, esa quizá es la diferencia. Cuando yo te voy a decir una verdad que sé que te va a doler y te la voy a decir en un tono pues sarcástico o humillante. Efectivamente, qué cuidado hay que tener. Oye, Laura, ¿cuánto hay de cierto en ese refrán de cuando te casas con alguien, te casas con su familia? Y hablo de casarte, de unirte, de emparejarte, de vincularte. Pues yo diría que al 100%, ¿no? Porque la familia, como decía antes, es la parte del parentesco, ¿no? Padres, hermanos, tíos. También depende de la relación y la intimidad y cercanía que tiene nuestra pareja, ¿no? Con su familia, que se convierten de alguna manera en nuestra familia, en los políticos. Pero después también está la familia, esos amigos, ¿no? O sea, sí forma parte. Cuando elegimos a una persona como pareja, no solamente elegimos a esa persona, sino también lo que le rodea y nos va a influir su trabajo, sus relaciones, sus frustraciones y su manera también de ver la vida, ¿no? Y porque todos somos un poco producto de lo que hemos aprendido en casa. ¿Cuánto tenemos de nuestra madre, de nuestro padre? Pero muchísimo, aunque no lo queramos muchas veces reconocer. Y no deja de ser paradójico que cuando uno sale de casa porque cree que ha encontrado una persona con la que convivir fuera de casa, resulta que de alguna manera volvemos a casa porque traemos con nosotros todo lo que viene de... ¿Y cuántas veces elegimos a personas que se parecen un poco a lo que hemos conocido ya en casa, aunque no nos haya hecho felices? Bueno, los patrones se repiten muchas veces, ¿no? Muchísimo. Esos patrones, de hecho, muchas veces elegimos a alguien que se parece o tiene ciertas dinámicas muy similares a aquella persona que en un momento ha sido tóxica, pero también hay que decir que hay muchas personas que van justamente a lo contrario, que han aprendido y tienen claro lo que no le gusta. Claro, y de ahí la identificación, como tú decías, ¿no? O sea, el identificar qué nos viene bien, quién nos saca lo mejor de nosotros, nos hace sentir fuertes y nos animan cuando estamos derrotados o dolidos, ¿no? Quién nos acompaña cuando no somos nuestra mejor versión. Y bueno, en la familia encontramos un poquito de todo, ¿no? Hablando de la familia, casi siempre tenemos una fuga mental hacia los padres, quizá los abuelos, los mayores de casa. Y sin embargo, nos olvidamos del papel súper importante de los hermanos.
enormemente importante, porque es el lugar en el que encontramos nuestra jerarquía, nuestra posición de poder, nuestra capacidad de negociación con personas de igual condición, no negociación con los adultos. El papel de los hermanos, ¿lo has estudiado un poco? Sí, la verdad es que sí, porque dentro de mi trabajo, ¿no?, como terapeuta familiar, la mayoría de las personas, aunque no todas, pues tienen hermanos, y los hermanos tienen un papel importante incluso en la ausencia. Incluso en la ausencia eso tiene un impacto a nivel emocional, ¿no? Los hermanos pueden llevarse muy bien y ser amigos, y los hermanos pueden ser solo hermanos y entrar en conflicto y donde caen en un bucle de expectativas, ¿no? Es como tú deberías darme o yo me merezco. Y claro, eso a veces, como ya sabemos, pues... En lo que yo haya podido observar, y no sé si coincides en eso, Laura, es que muchas veces los padres sin querer nombran a un hijo ideal que se adapta al patrón de su hijo perfecto. Que suele ser el mayor, ¿no? No necesariamente. No. Pero muchas veces, ¿eh? No siempre. Pero entre los hijos cada vez son menos los que tiene la gente, ¿no? Pero entre los hijos suele haber uno que es el favorito de los padres porque simplemente su conducta responde a lo que los padres esperan de un hijo. Y sin quererlo, de una manera más explícita o menos, lo nombran como líder del grupo, líder de la manada. E inmediatamente en torno a él van a pivotar las demás conductas. Habrá quien se quiera parecer a ese hermano líder, habrá quien quiera competir con él, habrá quien tire la toalla y a mí que el líder me diga lo que tengo que hacer, y habrá quien diga, pues como jamás me podré parecer a este ser ideal, me voy a hacer ideal en el extremo opuesto, y esa es la oveja negra de las familias normalmente, y es muy curioso lo que sucede. Sin embargo, ahora mismo, como las familias tienen pocos hijos y normalmente con una cierta distancia de edad entre ellos, lo que está sucediendo es que hay muchas familias con 2 hijos únicos, que también son carne de estudio. Estudio. Bien, hemos pasado hace muy poquito tiempo, bueno, aunque ya creo que nos hemos olvidado todos porque en ese tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? La Navidad. Sí. Momento complicado porque nos lleva a todos a pensar en aquellas épocas felices donde pasábamos la Navidad en familia cuando éramos niños, pero la realidad se ha transformado y hay que compartir ese tiempo muchas veces con la familia política. ¿Cómo actúa la familia política? ¿Qué papel tiene en la vida de una familia? Bueno, la familia política es una familia, son personas no elegidas, impuestas, sí o sí, van a formar parte de tu vida y que requiere de las personas que haya un cierto autocontrol, ¿no? Y reflexión de, bueno, el tiempo que voy a dedicar, ¿no? Ahora bien, yo creo que la familia política muchas veces tiene como muy mala reputación, muy mala fama, y tengo que decir que he conocido a muchas personas que de hecho han sobrevivido a sus propias familias gracias a su familia política, así como también he trabajado y he conocido a muchas personas que se han encontrado en situaciones de conflicto donde ha podido incluso destruir la relación de pareja, ¿no? El tema de la familia política es muy interesante, pero yo diría que, por ejemplo, parejas, ¿no?, y núcleos familiares que tengan claro dónde están los límites, qué es lo que se va a compartir, qué no, y llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Claro. En mi experiencia terapéutica, a ver si coincide con la tuya, cuando tienes a una persona que admite de su pareja que se meta con ella misma, ¿no? Me meto contigo. Ahora bien, esa persona no tolera de ninguna manera que el cónyuge o o la pareja se meta o hable mal de su familia.
a lo mejor yo me llevo mal con mis hermanos o me llevo mal con mis padres, pero no permito que mi pareja se meta con ellos o hable mal de ellos. ¿Cuánto de frecuente es esto, verdad? Yo diría que eso es súper frecuente y es como, yo diría, incluso una norma social, ¿no? Con mi padre, con mi pareja, con mi hijo, con mi madre, me meto yo, pero tú no, ¿no? Sí, un poco eso. Y entonces, no es lógico, ¿verdad? Pues sí, hombre, Claro. También hay ciertos códigos quizás de respeto que uno espera, ¿no? También en la pareja, cuando uno se enfada con su propia familia, también busca un desahogo, no meter más leña al fuego, ¿no? Por Laura, lo menos eso es lo ideal. Antes de que te vayas, me gustaría preguntarte, he leído en una entrevista algo Sí. que me ha llamado mucho la atención. Has dicho que cada vez tenemos más casos de adolescentes que maltratan a sus padres y además muy agresivos. Sí, la verdad es que eso es algo que me parece que es terrible, Desde terrible. Y aunque el tema del maltrato, lo que pasa que yo creo que hoy día somos más conscientes y de lo Eso que es la toxicidad extrema ya, ¿eh? Sí, pero eso es algo, el maltrato en la familia es algo que ha existido siempre, así como en la pareja, lamentablemente, ¿no? Ujú. Pero es muy curioso, ¿no? Porque hay profesionales en nuestro campo, ¿no? Como Javier Urra, por ejemplo, que se especializa en estos temas, donde parece que hay un incremento, ¿no? de jóvenes, de adolescentes que maltratan a sus padres, que exigen, no dan nada a cambio, son muy duros, incluso llegan a ser físicamente violentos, ¿no? Y a veces esos padres se encuentran teniendo incluso que involucrar a la policía, ¿no? Y claro, ahí ¿cuál es el problema? Pues probablemente pues todas esas normas, ¿no? y reglas que no se han cumplido a lo largo de los años de desarrollo. El aplicar límites es fundamental, enseñar a los hijos que hay consecuencias, ¿no? Tanto positivas como negativas, dependiendo de los actos. No sé qué piensas. No, pues absolutamente. ¿no? Sí. Es un problema. Eso. Laura, Eres- te volveremos a invitar, ¿eh? Uy, yo encantada, ¿Sí? vamos, por supuesto. Pues por nada, supuesto. lo firmamos ahora mismo. Ahora mismo. Laura Rojas Marcos, gracias por acompañarnos esta noche. Recuerdo Los Despiertos, la familia de las relaciones tóxicas a las relaciones sanas. Lo publica Grijalbo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Adiós. Adiós.